Señores y señoras, me llamo Gołęziowski y está Katarzyna Bartuszek con nosotros en nombre del Comité Organizativo y de la Asociación de Historia Oral. Les doy la bienvenida al 21 conferencia de la Conferencia de Historia Oral en Polonia. Doy una cálida bienvenida en el Auditorio Máximo de la Universidad de Varsovia. Y también doy la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de las redes de Internet. 55 países de todo el mundo están aquí con nosotros y nos vamos a enfocar en los desafíos para la historia oral en el mundo moderno. Vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar a muchos temas muy interesantes relativos a la historia oral. Tenemos que seguir sabiendo escucharnos los unos a los otros. Y esto es un espacio justamente donde podemos compartir durante estos 4 días, donde vamos a escuchar de forma empática, sensitiva, en un diálogo mutuo, y permitamos que este espacio sea un lugar donde el silencio y las voces suprimidas sean escuchadas. Que todo el mundo que está con tantas divisiones y tantos conflictos, que nos podamos escuchar. Lo importante es que estamos aquí juntos, a pesar de que están con nosotros numerosas instituciones y organizaciones que han participado en la organización de este evento. Por lo tanto, quiero dar la bienvenida a la organización internacional representada por David Beverlegui, Organización Polaca de Historia Oral, la Universidad Jagiellonica, representada por el vicerrector Dariusz Brożek, y también los decanos de la Universidad, de la Facultad de Historia, señor Sroka y señor Sprawski, y también el director del Instituto de Historia, señor Dariusz Wierzba. Este evento se encuentra bajo los auspicios del rector de la Universidad de Jagiellonica de Cracovia. Gracias a los coorganizadores y a los patrocinadores de este evento. Doy las gracias a Katarzyna Jenta, el Centro de Memoria representado por el señor profesor Ewelina Szpak, en nombre del Instituto de Memoria. Los archivos nacionales de Polonia, representados por doña Gołębiowska, y la Academia Polaca para las Ciencias, el Comité para la Memoria. Quiero agradecer también al Ministerio de Educación Superior, que ha apoyado la organización y ha asegurado financiación a este evento, y han asumido también el patrocinio horario de este evento. Tendremos muchas cosas hoy. También al alcalde de Cracovia, representado por Jacek Mikuzinski, el director de Innovación y Espíritu Empresarial de la ciudad de Cracovia. Tendremos transporte gratuito para los participantes de la conferencia. Tenemos también acceso gratuito a los museos de Cracovia. Agradecemos también por el agua y por el vino que ha sido asegurado por las distintas instituciones de la ciudad de Cracovia. El alcalde de Cracovia obviamente también es patrocinador de este evento. Bartosz Brożek, el anfitrión,
de este evento, vicerrector de la Universidad Jagellónica, por favor, que dé la cálida bienvenida a nuestros invitados. Es un gran placer para mí tenerles aquí en Cracovia, en la Universidad Jagellónica. Debo decir que es para mí un gran privilegio y un gran honor tenerlos aquí en una reunión tan formidable de personas que se ocupan de la historia oral. Estaba pensando qué es lo que debería decir referente al tema principal de la conferencia. Sé que aquí hay muchos historiadores, con lo cual yo no sabré contribuir demasiado a vuestras reflexiones en vuestro campo de especialización, pero cuando yo pienso sobre la historia oral y cuando pienso sobre la cultura oral, ciertas cosas desde mi campo de ciencias me vienen a la mente y quiero compartirlas con ustedes. Puede ser que lo que diga pueda aportar algo en lo que ustedes hacen en vuestra labor diaria. Y por lo tanto, mi campo de trabajo es el derecho, y cuando nosotros pensamos en el derecho, pensamos en algo que está basado en los textos. Algunos dicen que el derecho es el imperio de los textos, pero cuando tú piensas sobre la historia del derecho, uno de los más importantes eventos en cómo nosotros regulamos las interacciones sociales ha sido el cambio de una ley oral a una ley escrita. Esto fue un cambio muy importante en las sociedades. Y nosotros obviamente no somos capaces de dejar aparte la parte oral de interacción con el otro. Nosotros siempre hemos tenido esta controversia entre la justicia, cómo debería ser servida, cómo debería ser la decisión tomada por las Cortes, que está basada en textos, en las leyes, pero basarse solamente en los textos sería imposible. Si tú quieres buscar justicia a través de la ley, tienes que tener contacto con el otro, tienes que hablar, tienes que dialogar. El texto no sería suficiente para hacer justicia. Cuando piensas sobre la filosofía del derecho y cuando piensas sobre la cultura oral, la historia oral, lo primero que te viene a la cabeza es Plato. Plato vivió en un tiempo muy interesante cuando justamente estaba aconteciendo este cambio de lo oral a lo escrito. Esto se encuentra incluso reflejado en los diálogos de Plato. La forma que él adoptó es una forma dialogante en un texto. Cuando pensamos sobre este momento en la filosofía, lo más importante de sus enseñanzas de Plato nunca han sido transformadas en textos. Se dice que existe una gran enseñanza oral de Plato que él transmitió a través de personajes selectos con el que él dialogaba. Entonces, el dialogar es algo muy profundo en nosotros como humanos. Nosotros ganamos confianza en lo que aprendemos a través del diálogo con el otro. No tenemos tanta confianza en lo escrito como lo que hemos escuchado o intercambiado con otras personas. Cuando tú miras en las ciencias cognitivas hoy en día, en los últimos 40 o 50 años, hemos vivido un cambio de paradigma de cómo nosotros concebimos el funcionamiento del cerebro humano. El cambio está conectado con cómo nosotros interactuamos con el mundo. Y aquí otra vez vemos que tenemos ciertos interesantes desafíos de cómo que nuestra interacción con otras personas es una interacción obviamente como humanos. Usamos términos muy abstractos también, o cuando usamos sistemas muy complejos, muy simbólicos. Esto es un elemento de cómo nuestras mentes trabajan, cómo funcionan,
cómo dialogan, cómo envuelven todos nuestros sentidos y cómo llegamos a esta compleja sensación de interactuar con el uno con el otro y con el mundo. Cuando pensamos sobre historia oral y con otro tipo de historia escrita en especial, lo que yo veo a través de las disciplinas sobre las que yo sé algo es que no podría haber historia sin historia oral, porque solamente cuando nosotros podemos capturar en cierto sentido este aspecto de experiencia histórica de las personas, nosotros podemos una imagen mejor, más completa de cómo ha sido el pasado. Quiero decir que en cierta manera tengo envidia de que van a ustedes a poder compartir y vivir esta hermosa experiencia de estar en esta conferencia. Les deseo unas exitosas discusiones y debates y quiero decirles que obviamente estas discusiones inmediatamente se transformarán en elemento de la historia oral. Muchas gracias. Jacek Liguzinski, en nombre del alcalde de Cracovia. Muchas gracias por esta bienvenida, esta introducción. Estimados participantes de la conferencia, en nombre de Aleksander Michalski, alcalde de la ciudad de Cracovia, y en mi propio nombre, quiero darles mi cálida bienvenida en esta conferencia de la historia oral. Nuestra ciudad es una ciudad universitaria donde queremos armonizar la historia y la modernidad para intercambiar ideas. Nuestra ciudad durante cientos de años ha sido abierta a otras culturas y a discusiones. Por eso pienso que llevar a cabo esta conferencia en la capital de la región de la pequeña Polonia, que la capital de esta región es Cracovia, pienso que ha sido una muy buena idea. Quiero darles mis mejores deseos de que esta conferencia sea muy exitosa y que ustedes establezcan relaciones y conexiones que en el futuro traigan frutos más allá de estos días de conferencia. Tenemos también una carta de Marcin Kulasek del Ministerio de Educación y Ciencia. Gracias por invitarme a la 21 conferencia de historia oral. Quiero expresar mi apreciación a todos los que han hecho posible esta conferencia. Entiendo los desafíos que viven todos los que se ocupan de la historia oral. Esta plataforma de intercambio de experiencias y mejores prácticas es perfecta también para hablar de cara al futuro del diálogo intercultural y del diálogo entre las ciencias sociales. Quiero desearles grandes éxitos y les doy mi cálida bienvenida en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, Marcin Kulasek, ministro. Y por último, David Berlagdi les va a dar una cálida bienvenida en nombre de la asociación. Okay. They asked me to speak in English because most of us are English speaking. Me han dicho que hablara en inglés porque habrá traducción del inglés al español. Por lo tanto, hablaré en inglés. Y quiero decirles que es un placer para mí tenerles aquí a todos con nosotros. Quiero darles una cálida bienvenida. Quiero agradecer a nuestros compañeros de la Asociación Polaca para la Historia Oral aquí en Cracovia. Gracias por haber organizado esta conferencia y a todas las personas que han participado en la organización de este evento, a los ministerios, a las instituciones locales.
Es también para mí un gran placer estar en esta hermosa ciudad y en esta hermosa sala. Primero que nada, quiero agradecer yo personalmente a Jakub, a Jacobo, por haber organizado, y a los organizadores aquí locales. Gracias por vuestro fantástico trabajo. Also, we would like to have a special mention to our colleagues who have been selected for the Travel Awards, because it is very important for us Y in también order to be a more diverse organization. es para nosotros importante tenerles aquí a los que han recibido las becas de viaje para poder estar aquí. Es nosotros muy importante tener personas de todo el mundo. Quiero también dar la bienvenida a nuestros compañeros de Ucrania, porque sé que para ellos es muy difícil atender a este tipo de eventos. Y quiero también dar la bienvenida a nuestros compañeros de Palestina, con los cuales estamos en contacto, con los que sé que querían estar con nosotros, pero no han podido participar. De todas maneras, espero que en algún momento puedan estar con nosotros. Esta conferencia es una oportunidad en este contexto global marcado por la violencia y tensiones y el declive de libertad de la ciencia. Es un momento que podemos pensar, encontrarnos, respetar el uno al otro, para conocernos el uno con el otro y para crear importantes relaciones. Yo firmemente creo que esto es un lugar de respeto, inclusividad, y estoy seguro que cada uno de nosotros y de vosotros va a poder conocer el uno al otro en los días que están por venir. Esta tarde tendremos también una asamblea general y es importante que ustedes estén con nosotros. Vamos a presentar un informe de lo que hemos estado haciendo y tendremos elecciones para la asamblea que viene. Después tendremos una pequeña gala con un concierto organizado por el equipo local y después tendremos una entrega de premios y se anunciará el lugar donde se llevará a cabo la conferencia el año próximo. Muchas gracias por estar aquí y pásenlo bien estos días. Muchas gracias también a todos los que han estado participando en la organización de esta conferencia durante los últimos 2 años. Muchas gracias a International Oral History, incluyendo a David, por darnos la oportunidad de organizar este evento, a los miembros del comité científico, liderados por Barbara Klich-Kluchevska, no sé si está con nosotros, señora Barbara Cher, por su apoyo logístico, y Rzeczy Obrazkowe por los diseños gráficos para esta conferencia. Gracias por hacer posible esta conferencia en las diferentes etapas. Agradecemos también a los estudiantes de la universidad y desde nuestro corazón, gracias al presidente de la Asociación Polaca de Historia Oral. Por estar siempre liderando, por estar siempre haciendo más incluso de lo necesario, por cuidar por cada detalle de la organización de este evento. Muchas gracias, Jakub. Me gustaría también agradecer al fantástico equipo con el cual hemos estado trabajando todo este tiempo, los miembros del comité local, Ada, Marcin, Marek, Mariusz y Kasia. Por favor, acérquense aquí. Me gustaría invitarles a estar aquí con nosotros, acercarse a nosotros, para que
porque ustedes los próximos días, estas personas están aquí para ustedes. Si hay cualquier pregunta, si hay cualquier sugerencia, se pueden ustedes acercar a nosotros, a las personas que estamos en la escena, para poder ayudarles. Gracias también a Gosha, que se unió a nosotros hace poco. Gracias por atender a cientos de emails. Gosha, por favor, ven. Este es el equipo de Cracovia. Unas cuantas informaciones más. Van a estar aquí estudiantes en cada sala para ayudarles en cualquier contacto, en cualquier tema técnico. Les invitamos también a participar en las pausas para tomar café y después también en las comidas. Vamos a tenerles informados de cualquier cambio a través de la aplicación. Espero que todo este tiempo sea para ustedes muy agradable. Gracias al apoyo del Ministerio, todas las sesiones plenarias tendrán cobertura a través de canales en Internet. Tendremos todo en inglés con subtítulos en español porque queremos que esta conferencia sea realmente global. Quiero que compartan vuestras impresiones en las redes sociales usando los hashtags Ioja 2025, Rethinking Oral History, y también tendremos un puesto para publicar fotos en las redes sociales en Facebook. Voy a corregir una información. La Asamblea General es mañana, no hoy. Ahí están los hashtags con los cuales ustedes pueden mencionar en las redes sociales el presente evento. Bardzo panią proszę o rozpoczęcie opowieści. Por favor, empiece su historia y yo me transformo todo en oídos. ¿Cómo se llama usted? La historia oral es para mí algo que me hace estar cerca de las personas del pasado. En la historia no puede haber nada mejor. Nosotros todos creamos entrevistas, siempre es una aventura, siempre es algo imprevisible, algo que es difícil de planificar. En el año 2009, en este edificio, en la Universidad aquí Jagellónica creamos esta asociación de historia oral en la cual están varias decenas de personas con las que trabajamos con regionalistas, archivistas, científicos sociales. La historia oral en Polonia se ocupan diferentes entidades, museos, instituciones científicas, pero también instituciones locales, iniciativas locales que muchas veces empiezan justamente a través de reunir entrevistas y grabaciones, y su idea es mantener el legado y la historia. El Centro de Archivismo Social es una institución que apoya a este tipo de instituciones. Les enseñamos cómo apoyar a las historias orales. La grabación de videograbaciones de historia oral me ocupo desde el año 2010 en el marco de la Fundación Dobra Wola, y nuestro objetivo es trabajar para el cambio social. Hemos grabado entrevistas en diferentes idiomas, en polaco, ucraniano, eslovaco, checo, el idioma lemko, silesiano y también en el dialecto montubio. Empecé en organizaciones no gubernamentales, empecé a través del activismo que estaba enfocado a la sociedad, especialmente para mujeres. Y su objetivo era enseñar, demostrar la vida real de las mujeres y la cara real de la historia.
Yo trabajo en la Casa de Encuentros con la Historia. Tengo este archivo junto con el Centro Carta. Carta inició la creación de este archivo y también ya en los años 80 el movimiento social, en el entonces oculto movimiento Carta empezó a reunir historia oral de las zonas orientales de Polonia que eran perseguidas por el régimen comunista polaco, y estos elementos han sido los pilares de nuestro archivo. Los llamamos el archivo oriental, el archivo de la oposición, y desde ese tiempo, y en el caso de la Casa de Encuentros con la Historia a partir del año 2006, de forma incontinua hacemos grabaciones de los relatos de testigos de la historia. Tenemos también nuestra revista, que es la revista de Wrocław, de la Universidad de Breslavia, de historia oral, donde documentamos lo que pasa en Polonia y en el mundo referente a la historia oral. Las grabaciones de nuestros testigos de historia oral muchas veces son grabaciones llenas de emociones, llenas de vivencias del pasado. Nosotros las preparamos para su publicación en fragmentos, de alguna forma organizados de forma temática, para que la mayor parte de la sociedad, de la gente, tenga acceso a las vivencias y las experiencias de otras personas que han creado nuestro pasado y por lo tanto han creado nuestro presente. La asociación da la oportunidad de encontrarse, de capacitarse, pero también de promover la historia oral en el espacio público. Nosotros tratamos de mejorar los estándares metodológicos. Hemos creado soluciones pioneras en el mundo de las humanidades que tratamos de promover, especialmente, por ejemplo, mediante la publicación de entrevistas biográficas. Nos capacitamos durante talleres, organizamos también talleres para personas de todo el país y compartimos nuestras experiencias con nuestros partners en el extranjero. La historia no es solamente lo que se encuentra en los libros de texto de historia, pero también lo que las personas han vivido, lo que las personas han sentido, las emociones humanas, algo que la historia oficial no siempre presenta. Ahora me gustaría invitar a profesora Ewelina Szpak del Centro Internacional de Memoria y Solidaridad, quien es nuestra primera oradora. Muchísimas gracias, Kuba. Queridos invitados, me encanta poder presentar a Mary Marshall-Clark, quien es nuestra primera oradora y jefa del Centro de Investigación de Historia Oral en la Universidad de Columbia y también la creadora del programa de máster en esta universidad. Voy a contarles un poco sobre nuestra estupenda oradora. Ella empezó a trabajar en la historia oral ya en los años 90, a principios de los años 90. Fue también la jefa, la líder de la Asociación Estadounidense de la Historia Oral y tuvo un papel crucial en iniciar varias iniciativas de historia oral y de recoger la memoria del 11S y su influencia en la memoria comunitaria de la ciudad de Nueva York. También fundó el centro y
como editora de Columbia University Press, publicó muchísimos libros, la mayoría de ellos relacionados con la memoria de los atentados terroristas de 11S y los eventos posteriores. Después se ocupó en la historia oral y cómo se reflejan diferentes conflictos en la historia oral. Al mismo tiempo es psicoanalista asociada en la Asociación Neoyorquina de Psicoanálisis y vamos a escuchar su ponencia sobre la rememoria y reparación en nuestra historia de post-trauma. Muchísimas gracias y por la bienvenida. Buenos días a todos. Es un gran honor estar hoy aquí con ustedes. La verdad es que me he quedado impresionada con todas las personas que he conocido aquí. Jakub, nos conocimos ya en 2017. Hablamos entonces en Colombia sobre la narrativa y las historias orales sobre la salud y me acuerdo muy bien de cómo hablaba sobre su tesina, su doctorado, de hecho, y que quería publicarlo, lo publicó en inglés. Y la verdad es que me impresionó muchísimo entonces y ahora pues en mi memoria estoy volviendo a todo eso y pues estas memorias están volviendo ahora cuando estoy aquí. Espero hablar de una forma coherente. Solo he podido dormir durante 4 horas debido al jet lag, a la diferencia horaria. Pero de todas formas, me encanta mucho y es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Y la verdad es que esta conferencia tiene un título un poco provocador. Sí, estamos rememorando, reparando la historia oral. Y ayer estuve en un taxi y yo sé qué generación soy, ¿sí? O sea, estaba sentado entre Jakub Gałęziowski y Ewelina Szpak, como estos dos gigantes de la historia oral, y sé que yo estoy como la versión 1.5, ¿sí? Y empezamos a hablar confirmando un poco lo que sabemos, ¿sí? Que la historia oral se basa en saber escuchar. ¿Sí? ¿Se trata de escuchar? Pregunto uno. Sí, se trata de escuchar. Y hoy, por ejemplo, ya hemos mencionado a nuestros compañeros ucranianos, de los que algunos no pudieron llegar. Ninguno pudo llegar de nuestros colegas palestinos. Y es muy importante, de todas formas, saber escuchar sus voces. Y estamos en un momento dentro de nuestra asociación internacional cuando es mucho más importante que nunca cuidar uno de otro, escuchar uno a otro. Y esta fue la inspiración de la conversación que he tenido hoy. Pues un cuarto de siglo de reuniones ya detrás de nosotros y claro que es un momento de replantearnos un poco dónde hemos estado antes, a dónde vamos un poco. Entonces, estamos en una reunión global aquí de estudiantes, académicos, trabajadores de este ámbito y de una manera positiva, creo, es el momento natural de rememorar, recordar, ¿sí? En el sentido más completo de la palabra, para reunir el tiempo, ¿sí? El pasado histórico con el futuro. Y la clásica pregunta de la historia oral es una pregunta sobre la identidad, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Lo que naturalmente nos dirige a una pregunta más amplia, ¿quiénes somos juntos? O sea, el tema de la memoria colectiva. Y creo que es algo que desde el principio de la historia oral es la pregunta que nos planteamos. Y para ir más allá, la palabra repensar, sí que está en el título de conferencia, sugiere una
actividad colectiva, ¿sí? De recordar, de la memoria, pero también de nuestro papel, ¿sí? ¿Cuál es nuestro papel como historiadores orales que recopilan, que crean, que traducen experiencias orales? Porque lo que hacemos, a quien entrevistamos, estos silencios, estos modos, todo esto tiene como objetivo hacerse público, pero sabemos que no siempre puede hacerse público, ¿sí? Y sabemos que también a veces hay algunos silencios muy cargados que tienen muchos significados y estos silencios son lo que no se hace público y sin embargo nosotros nos quedamos con esto, nosotros como narradores luego también en ocasiones, ¿sí? de la historia. Entonces, dada la importancia de esta conferencia para manifestar la necesidad de replantearnos quiénes somos hoy como historiadores orales en un mundo con tantas tensiones, polarización, conflicto, quiero empezar rindiendo homenaje a mis mentores. Y la primera de ellas es Luisa Passerini, historiadora y profesora jubilada de la Universidad Europea de Florencia. Ella en realidad introdujo la historia oral con su libro publicado en 1987, sobre el fascismo en la memoria popular y la pérdida de memoria colectiva. Y en este libro ella se dedicó a desentrañar los silencios colectivos de los trabajadores de las fábricas tras el fascismo, ¿sí? O sea, ellos olvidaron muchísimas historias y quedaron enterradas durante décadas y décadas de su vida. Y finalmente ella aplicó las técnicas psicoanalíticas como la interpretación de los sueños para ayudarles a recuperar su papel como el sujeto de la historia, el sujeto de su propia vida. Y cuando yo empecé a leer su obra, la conocí en Nueva York y trabajé en New York Times, también me ocupaba de la historia oral y después de los atentados del 11S me di cuenta de la importancia de la comunicación interpersonal. También es un término que proviene de la psicoanálisis, porque esta es la herramienta que yo aplico y creo que no hay mejor caja de herramientas que esta de psicoanálisis, porque muchas veces trabajamos con traumas, con heridas y me di cuenta, sobre todo en aquel momento en los Estados Unidos, lo importante que es saber trabajar de esta manera, aplicar las herramientas de psicología, psicoanálisis. Sin embargo, me di cuenta, porque también finalmente conocí a Luisa, que tenemos que investigar, tenemos que formarnos también en este ámbito. Y ella demuestra que en estas entrevistas con los trabajadores, los obreros de las fábricas, que probablemente mediante el psicoanálisis es la única manera de volver a conocer el sujeto de la historia. En aquel caso, después del fascismo, el fascismo oculta la identidad personal y social, ¿sí? La historia oral ha de reconstruir lo que es crucial, ¿sí? Ella escribe en su autobiografía de una generación, en un capítulo titulado Elegir ser huérfanos, que fue un libro muy radical por ser de hecho un diario de psicoanálisis, ¿sí? Escribe en este libro: no tengo raíces, no tengo ningún recuerdo de unos orígenes que parezcan a mí. Mi madre es una ausencia. Su madre murió cuando ella tenía 6 años. Solo tengo recuerdos negativos de mi madre, alguien quien se irrita porque no puede agarrar mi pelo liso para rizarlo,
que se enfada porque no le digo si hay correo o no. Y son escenas que tienen lugar antes de que yo cumpliera los 5 años, porque ella murió cuando yo tenía 6 años después de una larga estancia en el hospital. En el lenguaje simbólico, sociohistórico y cultural de psicoanálisis, su psicoterapeuta, Dr. G, dijo, la escuchó atentamente y dijo, son como raíces marchitas. Ha habido una mutilación. Ella dijo, no, es una atrofia. Entonces, esta historia no es solo la historia de su madre, sino de una atrofia que ocurre generación tras generación. La raíz estaba ahí, pero estaba dañada. Elegir ser huérfanos, este capítulo del libro, requiere afrontar el hecho de que una generación ha sido destruida, mutilada y debe reinventarse a sí misma para seguir existiendo, para despertar de esta atrofia. Y esta es la razón para hacer historia oral, para escribirla, representarla. Sí, lo vemos muy bien en este diario muy personal que se convirtió en una obra de teatro muy popular en Italia en su momento. Y ella luego escribe que para ella sus historias, la historia oral fue muy importante para sanar la memoria europea. Estamos hablando de los años de posguerra, años cuando ella creció, de su infancia, de su adolescencia. Estamos hablando de fascismo que rompió las familias y que había que reexaminar para poder reparar las heridas ocurridas. Su trabajo, el trabajo de Paserini fue continuado con el proyecto BABE, Bodies Across Borders. Muchos de nosotros colaboramos con ella en este proyecto. Nos interesaban las historias de migración. En 2017, por ejemplo, en la escuela de verano de nuestra universidad, también en mi universidad y en su universidad también. Entonces, la insistencia de Paserini en la memoria autobiográfica, memoria generacional, recupera esta raíz autobiográfica para demostrar la existencia del individuo en un contexto de una generación que de otra manera desaparecería de la existencia, ¿sí? Porque no se había creado una memoria colectiva de esta generación. Entonces, sin memoria individual no puede haber memoria social o colectiva. Y el vínculo simbólico entre este yo, ¿sí?, a través de este género autobiográfico, y la sociedad es la genialidad del libro de Paserini. Y yo he visto cómo esto influye en los estudiantes, ¿sí? Es algo que va cambiando un poco años con año. Cuando yo empecé en 1990, mi identidad, subjetividad, no fue de interés para nadie en el contexto histórico. Y me acuerdo, mi otro mentor, Ryan Grilling, quien me dijo un día, ¿sabes? Tus entrevistas son diferentes a las mías. Estoy seguro que la gente llora en tus entrevistas, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y las personas que tú entrevistas no lloran? No, ninguno. Pues en mis entrevistas lloran todos, ¿sí? Y creo que se trataba de darles el permiso un poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en Guantánamo con los encarcelados allí sobre sus derechos humanos, alguien finalmente rompió a llorar durante una entrevista con él también, porque sentía que ya tenía este permiso. Entonces, yo creo que ahora hay una presión entre los estudiantes de hacer la cosa correcta, digamos. Sí, antes la cosa correcta fue ausentarse un poco de la historia. Ahora ya no lo es. Ahora es
escuchar atentamente y a veces estar presente. Jakub y su trabajo sobre las memorias infantiles en el peor momento del nazismo aquí en Polonia, pues también es muy impresionante y a Jakub le quiero pues agradecer por esta labor. Entonces, lo que está de alguna manera presente en los llamados comités de la verdad tratan también de hacer lo mismo, pues de volver a esta subjetividad. Pero sabemos que no siempre funciona. Este fue el ejemplo también descrito en algunos libros de los comités en Sudáfrica. Algo que hubiera sido radical hace unos años y que ahora reconocemos es que podemos en historia oral tener este intento de devolver el equilibrio ético. ¿Sí? Antes no se hablaba de eso, ahora ya sí lo creo, podemos decirlo abiertamente. Pues basta con echar un vistazo a una publicación reciente de mi gran colega Anna DiLeilo, The Strongest Link, an Oral History in Wartime Rape Survivors in Kosovo, publicada como parte de la Oxford Oral History Series. Y a pesar de pues muchísimas dificultades, el libro finalmente se publicó y creo que es muy importante escuchar a estas historias, hacerlo de una forma valiente y hacerlo de una forma ética. De hecho, nuestros estudiantes se sienten atraídos por el campo, a este ámbito de historia oral, debido a su rigor ético. Una estudiante en mi clase en Colombia exclamó la semana pasada, ¿sí? refiriéndose a las entrevistas en las que se tratan las experiencias traumáticas, pues el trabajo de la historia oral se define por una curiosidad que siempre debe estar en consonancia con nuestros valores, ¿sí? Entonces, ella dijo, después de como 3 semanas de curso, una cosa tan profunda que a mí me costó años llegar a este pensamiento. Así que debe estar la ética, los valores éticos deben estar en todos los pasos de nuestro trabajo de historia oral. Y creo que nuestros estudiantes son los quienes aprenden y también nos hacen aprender a nosotros de una forma muy rápida, ¿sí? De eso se trata en la historia oral. La historia oral también es una forma de comunicación, ¿sí? Yo diría, Chris Pans está aquí con mi compañero de la Universidad de Columbia y él lo explica y lo entiende de una forma muy hermosa, creo. Es algo muy nuevo y muy especial en el campo. El uso de la tecnología, ¿sí? O sea, siempre, por supuesto, utilizábamos alguna tecnología para grabar nuestras entrevistas, pero ahora en Colombia incluso se convierte en una nueva forma de comunicación, no solamente para llegar a audiencias más amplias, sino también para crear un ámbito más íntimo cuando queremos escuchar o ver una entrevista. Hablamos de la comunicación, sí, como parte de historia oral. Alessandro Portelli es mi otro gran mentor. Él creaba unas metafóricas casas de la memoria, ¿sí? Así eran sus entrevistas y sus presentaciones. Y en una de sus masterclass que yo vi esta misma mañana, dijo algo muy importante. Me explicó. Esta misma mañana le pregunté, hablamos sobre el trabajo de campo, etc. Y él me dice, pero yo no soy uno de estos trabajadores de campo, ¿sí?
Él me dice, no, yo simplemente describo las historias. Entonces, por ejemplo, él va a ir a un sitio y te va a contar sobre el polvo en las estanterías de una casa, que se sirvió de comer, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente te sientes totalmente transportado al lugar donde tuvo lugar la entrevista. Entonces, él crea unos paisajes de memoria y nos enseña también cómo se consolidan las memorias. Probablemente saben también de... escribo también un libro sobre el pasado del fascismo en Italia y Portelli rechaza esta memoria de fascismo como una memoria estatal casi, ¿sí? Y nos explica que las memorias individuales puede que sean más importantes y entonces él nos cuenta de una forma muy hermosa de cómo cambian las memorias en el tiempo, cómo cambia su significado. Entonces Portelli nos deja pasear por las calles de Roma durante 6 décadas de la historia de Italia, enseñándonos cómo cambia la memoria y cómo, por tanto, cambia la historia. Nos cuenta, por ejemplo, una importante historia, pues una mentira muy difundida, según la cual un acto partisano contra los nazis fue el responsable de la masacre, a su vez, de 335 civiles desarmados en represalia por este acto partisano. Y la mentira es que los nazis habían ordenado el masacre ya antes de la acción. Entonces, este libro que contenía esta historia ocupaba un lugar muy importante en mi personal reflexión sobre la historia oral ya en el año 2001. Había leído las galeradas en inglés del libro en la primavera de 99, cuando pues el desastre del 11 de septiembre de 2001 ocurrió en Nueva York. Y ya 4 días después del evento ya empecé a imaginarme el marco de qué es lo que podríamos hacer, ¿sí? Y ya de 48, 56, 72 horas después de los eventos, yo quise empezar a hacer las entrevistas antes incluso de que la gente se, digamos, infectara del lenguaje sobre el terrorismo utilizado por los medios de comunicación. Incluso la primera entrevista se hizo 45 minutos después de que cayera la primera en las torres. Entonces mi idea fue buscar a los testigos para hacer ¿qué? No solamente documentar, informar, narrar, dar testimonios, sino también interpretar, ¿sí? O sea, yo creía que esa gente podía interpretar para sí mismos, ¿sí? No les planteábamos preguntas sobre dónde estabas y qué pasó. Un hombre pakistaní fue en una de las torres y su hijo estuvo en la otra. Y entonces nosotros lo que le preguntamos fue sobre su vida, sobre quién eres y cómo has llegado a ser quien eres hoy.
Y pues empezó contando sobre cosas que pasaron hace 40 años, después de 7 horas llegó incluso a su nacimiento y la gente nos contaba, queríamos que la gente nos contase sobre quiénes eran los que nos contaban ese momento, ese día, el día más terrible de sus vidas probablemente. Ron Greeley, mi predecesor en el puesto del presidente de nuestra asociación, y yo en Siena en 93 lo que propusimos fue tener una conferencia en Nueva York en 94 y invitamos a gente de Sudáfrica, de Sudamérica. Y me acuerdo de que una mujer se levantó y me dijo, esto nunca puede hacerse fuera de Europa, no se puede hacer, sobre todo en los Estados Unidos. Y entonces Luisa Pasolini se levantó y dijo, eso es ridículo, sí que voy a Nueva York el año que viene. Y pues nos salvó. No teníamos entonces ningún estatus oficial. Sin embargo, aquel septiembre de 94, más de 500 personas llegaron a Nueva York con una enorme diversidad, muchísimos participantes de todo el mundo. Y desde entonces, esta comunidad y esta conferencia pues creció tanto en números y en diversidad también. Tenemos miembros de tantas etnias, naciones y culturas que pues me siento orgullosa y pues sobre este trasfondo estoy observando, mirando mi propio desarrollo, mi propio itinerario. Mi compañero de Brasil, Sebebo May, llegó con una beca de Fundación de Rockefeller y se sentaba durante 12 horas en los lavanderos, ¿sí? de la avenida de Ámsterdam y preguntaba a los inmigrantes sobre sus sueños, sus aspiraciones sobre este nuevo país, esta nueva vida que podrían tener en esta nación. Y entonces, y también les preguntaba sobre los sueños, lo que soñaban por la noche, ¿sí? Entonces también interpretaba sus sueños de una forma un poco diferente que Luisa Pasolini, porque es historiador, pero también adoptó el método psicoanalítico de Jung. Y creo que en realidad en todas nuestras entrevistas, si escuchamos con suficiente atención, llegamos al subconsciente de quienes entrevistamos. Luego, Richard Santiago, otra persona muy importante en nuestra conferencia, quien hablaba de la democracia, ¿sí? La importancia de la historia oral para la creación y la recuperación de la democracia en aquel momento histórico. Y me acuerdo aquellos momentos muy importantes de cómo pudimos influir unos a otros, aprender unos de otros, crecer gracias a los demás. Yo sé que pues estamos trepando sobre los hombres de los gigantes como Amish Trajewski. Y lo que quiero decir que debemos también nosotros ser la base de un traspaso generacional. Sí, tenemos que pues honrar las generaciones anteriores y dar bienvenida a las venideras. Quiero citar aquí a una escritora, una poeta del Caribe.
Quien dijo que pues requiere valentía, ¿sí? Hablar de las historias. En cuanto a la relación entre la historia oral y psicoanálisis, ¿sí? De cómo internalizamos en realidad las historias que escuchamos, de las que, con las que entrevistamos. Y hay ahora una cita de Toni Morrison, sí, una de nuestras mejores escritoras, en su libro Beloved, habla de rememory. Y ella dice que pues ella se refiere a Sete, que regresa como un fantasma que recordamos, y entonces nosotros, creo, podemos crear estas condiciones para rememorar las cosas. Beloved, no sé si se acuerdan, es una historia de una esclava, Sete, que enfrentada al dilema entre su hija ser esclavizada otra vez o morir, elige que es mejor que su hija muera. Y entonces nos pone un poco cara a cara con este trauma colectivo de la esclavitud, pero haciéndolo en forma de un fantasma de la hija asesinada, nos enseña de que pues, el trauma ocurre a muchos niveles, el físico, el psicológico. Entonces, el recuerdo de Sete, de haber asesinado a su bebé para protegerla de la esclavitud, forma parte de una historia que no se puede borrar. Y sugerir lo contrario sería un acto herético. Pero en la reunión de las mujeres que rodean a Sete, mientras ella reconstruye la historia de una experiencia cultural compartida de memoria sentida que era, es compartible en diferentes contextos culturales y temporales. Lo más importante es tener esta voluntad de volver a revivir, a experimentar otra vez lo peor de nuestra memoria. Y también lo dicen Paserini, lo dice Portelli y Ana de Leilo, que porque es inimaginable y es indecible, tenemos que imaginarlo y tenemos que decirlo, hablarlo. Por supuesto, los estragos de la esclavitud en nuestra realidad ya son menos visibles, pero siguen ahí. Y leemos en el libro de Morrison, para devolver la temporalidad a aquellos que han muerto, han sido asesinados y avergonzados. Tenemos que sentarnos en silencio y recordar lentamente, tanto con nuestros cuerpos como con nuestras mentes. Y Morrison luego dice: estaba hablando del tiempo, me cuesta mucho creer en él. Algunas cosas se van, pasan, otras simplemente permanecen. Solía pensar que era mi memoria, ya sabes. Algunas cosas se olvidan, otras nunca.
Pero no es así. Los lugares siguen ahí. Si una casa se quema, desaparece, pero el lugar, la imagen de ella permanece. Y no solo en mi memoria, sino ahí fuera, en el mundo. Lo que recuerdo es una imagen que flota ahí fuera de mi cabeza. Quiero decir que, aunque no lo piense, aunque muera, la imagen de lo que hice o supe o vi sigue ahí fuera, justo en el lugar donde ocurrió. ¿Pueden verlo otras personas? Preguntó Denver. Oh, sí. Algún día estarás caminando por la calle y oirás algo o verás algo que está pasando tan claro y pensarás que es tu imaginación, una imagen mental, pero no, es cuando te topas con un recuerdo que pertenece a otra persona. Entonces, Toni Morrison escribe algo que pues es un desafío a nuestra identidad cultural, ¿sí? A nuestra definición de la salud mental. Sin embargo, en Jamaica existe eso que describe en este fragmento del libro denominado DUPIS. Entonces, Toni Morrison describe una forma de memoria colectiva y de sanación en acción. Nos da esperanza, pero también es triste, ¿sí? Y yo lo vi en muchos de mis amigos, de mis colegas, ¿sí? Que hay cosas que son demasiado difíciles para recordarlas para sí mismos, que necesitamos buscar a otra persona para revivir esta memoria de una manera comunitaria, juntos. Entonces la pregunta es si estas memorias, estos digamos fantasmas, estos dupes, ¿sí? Estas memorias que quizá no sean nuestras memorias, sino fantasmas de memorias de otras personas, nos pueden ayudar a, digamos, decolonizar nuestra memoria colectiva, sanarnos. Michael Friesen y otros compañeros míos ya hablaban de esto, de esta memoria compartida. Esta única conferencia en Cracovia probablemente es algo que va a ser también hoy o por la tarde. Vamos a celebrarlo, vamos a llamarlo historias de la vida material que nos va a transformar el trabajo de recordar. Uno de mis antiguos estudiantes de Japón, que escribió Restoring Testimonies, testimonios descubriendo de memoria en las narrativas Hibakusha, ella está muy destinada a desplegar la memoria en las narrativas. El trabajo de Tomoko consistió en restaurar los testimonios de los Hibakusha, supervivientes de la bomba atómica en Japón. Ella ahí donde encontró fotografías individuales de después de la bomba tirada atómica en Japón, y ha tratado de reconstruir esas historias individuales a través de las fotografías. Su objetivo era que en sus propias palabras mostrar que la forma en que sus testimonios habían sido fijados y utilizados a lo largo del tiempo ocultaba la complejidad, la especificidad de su memoria. El propósito del proyecto era restaurar los testimonios para que pudieran utilizarse para reparar la historia y construir la paz a partir del despliegue de sus emociones. Otra estudiante
She came in one day with a photograph of the hand she had interviewed. This simple image. Estas imágenes, hay veces simples, de fotografías con infinitas significados y simbología, She still works so hard and so well. este trabajo de reconstruir Allowing people to la historia a través de las express freedom, imágenes respecting their rights to retain their own histories y, and their own subjectivities until the time when they're safe y de to share. retener estas historias hasta el momento en algún momento se sientan los testigos seguros de poder compartir sus historias. Es un trabajo increíble. Me gustaría concluir con algunas posibles definiciones de lo que significaría la rememoria. Tommy Morrison creó la idea de la rememoria, no a través de la narración directiva, sino mediante el uso de un fantasma, por decirlo así, para recordar algo inexpresable, indecible. Un camino para el autodescubrimiento y la expresión del duelo. Discrete scenes in Beloved only become coherent through interpersonal relationships that are woven together there, in which subjectivity is felt and holdable. Las escenas discretas en Beloved solo cobran coherencia en las relaciones interpersonales en las que la subjetividad es sentida y compartida por otros. Rememory es tanto un sustantivo como un verbo, cuando el tiempo y la memoria se cruzan y los recuerdos pueden compartirse y revivirse juntos, haciendo posible una memoria colectiva genuina. La curación puede producirse en el contexto compartido de la escucha, de modo en que el miedo y el terror ya no contengan la memoria aprisionada y la alegría compartida y la comunicación pueden liberarse en el presente. La rememoria garantiza la transferencia del significado entre diferentes generaciones, culturas y épocas. Muchas gracias por el honor de poder hablarles a ustedes y a los fantasmas de la memoria en esta hermosa ciudad. Gracias, Jacob y Evelina, por el trabajo que ha supuesto reunirnos aquí en esta conferencia. Muchas gracias. Pienso que podemos empezar nuestra discusión, nuestro debate. Antes de empezar este debate público, me gustaría primero agradecer por esta brillante y provocadora ponencia. Esta presentación ha demostrado que la historia oral a través de la rememoria es no solamente documentar experiencias traumáticas, pero también que es una práctica ética y una práctica de comunicación que va más allá de las generaciones para compartir las vivencias de las comunidades. Me gustaría hacerte dos preguntas muy generales quizás, pero la primera quizás sea un poco más práctica, sabiendo que tú tienes este entrenamiento, esta formación psicoanalítica y la mayoría de los historiadores no lo tienen. Y sin estos recursos, me gustaría hablar sobre esta empatía, esta intuición, cómo los historiadores pueden hablar sobre este trauma inexpresable sin traumatizar adicionalmente a nuestros narradores, cómo podemos crear la resiliencia en nuestros narradores sin tocar lo más vulnerable de nuestros interlocutores. Voy a ser muy modesta y voy a decir que la mayoría de lo que nosotros hemos estado hablando he leído y lo he leído en novelas y en estudios psicoanalíticos. La mayoría de mis conocimientos provienen de ahí. Lo que ha pasado en Beloved es algo universal.
Es algo, las heridas, los traumas, solamente por estar presente con otra persona. Nosotros nunca vamos a ser psicoanalistas porque somos historiadores, pero solamente por estar presente funciona esta historia oral. Podemos de alguna manera absorber y metabolizar el miedo, la tristeza del otro. A veces se trata de no decir nada. A veces se trata solamente de permitirle a la persona expresar sus memorias. Con nosotros hay presentes en silencio. Hay veces, como por ejemplo fue del 11 de septiembre, donde nos encontrábamos totalmente atónitos ante lo que había sucedido. Y habríamos hablado con psicólogos que hay veces que tú estás ante preguntas que son difíciles de responder. Nosotros habíamos hecho muchas entrevistas con estas personas después del trauma. Nosotros no lo hemos grabado porque muchas informaciones compartidas eran muy personales, pero se trata muchas veces de alinearnos con el interlocutor. Me gustaría decir que existe American knee-jerk reaction, often I've seen in the oral history movement in the United States, to the idea that we can't touch anything that's traumatic. We're trying to build archives. Que nosotros en Estados Unidos tenemos que entender que solamente con escuchar podemos participar en la historia y sin juzgar lo que estamos escuchando y sin juzgar las vivencias y experiencias que vemos que ha vivido el otro. Se trata de vidas de individuos y ser un poco la voz de las personas que escuchamos también en cierta manera es un trabajo de asistencia psicoanalítica. A pesar de que estemos o no estemos entrenados, tenemos nuestras emociones y nuestra empatía, nuestros sentimientos que pueden ser muy de gran apoyo en el contacto con el narrador. Referente a la situación actual con las crisis que estamos enfrentando en muchos países, en el contexto de esta gran polarización donde la comunicación es cada vez más difícil, ¿qué es lo que tú ves como el mayor desafío? Lo voy a repetir la pregunta. En el contexto de las sociedades polarizadas, donde la comunicación como tal está cada vez más en peligro, ¿cuáles son los desafíos de practicar la historia oral como diálogo y algo de sentido de comunidad? El diálogo, las redes, el apoyo al diálogo. Deberíamos hablar de mantener el rigor de dialogar y de compartir el diálogo. Bien, espero que nos enseñes algo más sobre esto. Pienso que son preguntas muy generales con las cuales hemos empezado. Por favor, ahora abro el debate para todos nosotros. Por favor, levanten las manos para preguntar. ¿Preguntas del público? Muchas gracias, Mary Marshall. Buenos días a todos. Catherine Nastrom.
Mary Marshall es una persona a quien le encanta leer novelas. Y le gusta poner conjunto novelas y psicoanálisis. ¿Podrías hablar un poco más sobre las conexiones que enriquecen nuestro entendimiento a través de estas dos tipos de lecturas? Crecí en el norte en Carolina del Norte, en un pueblo, en una zona rural donde no había mucho acceso a la educación. Entonces, la verdad es que las novelas me ayudaron a comprender el mundo porque sabía que había muy poca probabilidad de que pudiera irme de mi pueblo. Entonces decidí que tengo que aprender todo lo que pueda y mediante las novelas pues fue una herramienta. Y me gustaría escribir algún día sobre cómo lo que escribimos en nuestro trabajo en la historia oral es parecido a una novela, a lo que en una novela puede estar entre los versos, ¿sí? Porque muchas veces esto me recuerda, por ejemplo, a lo que nos dijo aquel señor pakistaní, que para comprender cómo yo veo el 11 de septiembre, tenéis que comprender los 400 años de la historia de mi familia. Entonces, yo creo que parte de nuestro trabajo como entrevistadores, como historiadores, es permitir a los entrevistados que hablen con su propia voz, ¿sí? O sea, no meterlos en el cajón de, bueno, los esclavizados, los colonizados, etcétera. No, sino dejarles hablar con su propia voz, como lo hace Toni Morrison, por ejemplo, en sus libros, o muchos otros escritores que describen la esclavitud, por ejemplo, en el Caribe o en los Estados Unidos. Entonces, para mí esto es lo más importante en la historia oral, permitir que los protagonistas de nuestras historias hablen con su propia voz, mientras que nosotros somos un poco como los escritores quienes pueden de alguna manera no matizar, pero tratar de explicar mejor las cosas, o sea, intervenir solo en aquellos momentos cuando no podemos comprender plenamente su perspectiva. Entonces plantear una pregunta adicional como ¿por qué? Entonces sí, creo que de esta forma el trabajo de un escritor y un historiador oral se parecen en algún sentido. Sí, por favor, tenemos alguna otra pregunta. Hello. I just have a quick question. I love when you mentioned that. Hola, tengo una historia breve. Me gusta cómo describe este cambio que ocurrió en su mente, ¿sí? O sea, que la historia oral ya no es una recopilación de datos, sino más bien una forma de comunicación interpersonal, simplemente. Mi pregunta es quizá muy amplia, pero me gustaría saber ¿en qué momento la recopilación de información se convierte en una forma de arte para ti? Como digo, es una pregunta muy amplia, pero ¿en qué punto la recopilación de datos o de información se convierte o se convirtió para ti en una forma de arte? Cuando tenía 10 años, pues mi familia es una familia de gente que se ocupaba de música, que tocaba y cantaba. Y en la casa de mi abuela siempre alguna grabadora de cinta, ¿sí? Estaba ahí en la mesa.
Y entonces, cuando teníamos 3 años, 6 años, escuchar la voz de nuestra abuela, de nuestra madre, grabada en una cinta fue una cosa muy normal. Y fue una cosa, una forma simplemente de aprender cosas o de conocer las historias. Y cuando tenía unos 10 años, me compré mi primera grabadora, mi privada, y me acuerdo que un día estaba en la oficina de mi padre y pasó Albert. Albert fue una persona, todo un personaje de nuestra localidad. Fue una persona indígena y vivía en su camión y pintaba muy bien también. Y entonces pintó todo su camión con escenas de la Biblia, de Elías. Y tenía confianza en mi padre, aunque normalmente no tenía ninguna interacción con la gente blanca del pueblo. Entonces, yo sabía que él tenía historias muy interesantes y un día pues me atreví. Tenía mucho miedo, pero me atreví a preguntarle, pedirle que me grabara algunas de sus historias. Me miró un poco de reojo, sí, con sospechoso, pero volvió después de 10 días. O sea, se tomó su tiempo para pensar. Y entonces, después de 10 días volvió y me preguntó si yo me hubiera permitido grabar sus historias, si yo le habría enseñado a leer y a escribir. Y esto es lo que pasó, ¿sí? O sea, yo tuve como 100 horas de grabaciones de sus historias. Él aprendió, yo le enseñé a leer y a escribir y luego se fue, creo, a la costa occidental. Pero esta fue para mí la historia que me enseñó la relación un poco entre lo escrito y lo oral, la importancia de estos medios y las historias. Yo luego tuve que hacer una transcripción. Y muchas de sus historias no tenían mucho sentido lógico, pero porque los escuché en forma oral, sabía cómo comprenderlo. Y entonces cuando llegué a la universidad y empecé a hablar con mis profesores, enseguida se dieron cuenta como, ¿tienes alguna experiencia con la historia oral? Y entonces yo les dije, pues sí que tengo 100 horas, ¿no? Pero cuando empecé a enseñar estas cintas y estas historias, la gente, o sea, nadie quería analizar el material que yo tenía, ¿sí? Ni los psicólogos, ni los sociólogos. Pero fue esta forma, ¿sí? La grabación, lo que me permitió comprender los sentidos profundos que estaban ahí en sus historias, que a primera vista parecían quizá no tener sentido. Muchas veces cuando se lees los títulos de los libros de la historia oral, se utiliza ahí la palabra arte, el arte de escuchar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que escuchar, otra vez, es lo más importante. En mis primeros 2 años en Colombia traté de simplemente escuchar las entrevistas y redactarlas un poco, ¿sí? Es algo que, claro, puedes aprender, puedes modelar, digamos, esta capacidad, pero primero debes tener esa voluntad, esa curiosidad, este deseo de conocer al otro. Y esto es, creo, lo que convierte esta experiencia en una forma del arte, tanto para ti como para la persona entrevistada. En los últimos 2 años, como trabajé mucho en la política migratoria, las deportaciones, entonces hice muchas entrevistas con juristas, con abogados. Y hablé con una persona que, bueno, casi llegó a la Corte Suprema porque es un genio, y hablé con él en primavera y debido pues a su trabajo pues
No le invitaron, por ejemplo, a Princeton. Tenían que invitarlo, pero no lo invitaron, entonces estaba enfadado. Y entonces yo le expliqué que, bueno, me puedes explicar lo de las notas y los materiales que me enviaste o simplemente podemos hablar, me puedes contar historias. Entonces, y después de 4 horas de contarme historias, pues empecé a comprender cuál fue en realidad su papel, ¿sí? Que fue una persona en la costa occidental quien trataba de salvar las vidas de las personas simplemente de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Me encanta escuchar tus historias. Yo recientemente me di cuenta de que lo que hacen mis estudiantes no se centraba en traumas, pero cada vez más estos temas traumáticos aparecen, ¿sí? Es uno de los temas que está como un poco surgiendo y entonces sí, quizá es algo que en el futuro va a ser un tema de un importante proyecto, quizá debería serlo, ¿sí? De cómo trabajar con el trauma. Y también como profesores deberíamos pues, enseñar sobre este tema. Sí, nosotros mismos normalmente no tratamos desde un punto psicológico. Yo misma como historiadora oral en mis primeros años no lo hacía de esta forma, o sea, no les daba ese tiempo para internalizar lo que me estaban contando, hacer una pausa, etc. Entonces yo creo que es algo que debemos enseñar y también cómo metabolizar este trauma cuando estás entrevistando a una persona traumatizada, ¿sí? Y nuestros alumnos también, nuestros estudiantes también deberían poder aprender eso. No digo que ni soy una excelente psicoterapeuta, ni soy una excelente historiadora oral. Sullivan escribió más en detalle sobre cómo llevar a cabo las entrevistas para comprender las historias de las vidas de las personas, el contexto más amplio de cómo viven en el mundo antes de llegar a este punto, esta historia traumática, ¿sí? Así que muchas veces se trata de cuál es nuestra zona de confort donde podemos estar listos para recibir estas historias o de perder el confort. ¿Sí? En todo caso, debemos hacerlo de una forma sensible, ¿sí? desde una sensitividad humana. Yo en mis 25 años en la universidad he visto malas prácticas de gente que no tenía esta sensibilidad. Entonces sí creo que hay que hablar de eso y hay que enseñarlo. Me alegra mucho ver que tenemos estas asociaciones que lo hacen. Yo creo que la palabra trauma se utiliza demasiado. Por ejemplo, cuando alguien habla de haber perdido algo, alguien, no necesariamente es trauma, ¿sí? Yo creo que muchas veces se habla de la pérdida. Entonces, no abusemos de esta palabra. Estoy dando el ejemplo de Beloved, ¿sí? Entonces, sí, parece que estoy hablando de las peores formas, de las peores raíces de trauma, ¿no? Lo importante simplemente es hablar con la gente sobre temas difíciles en un contexto donde no les dejemos abandonados al día siguiente. ¿Sí? También es importante que esta gente tenga un entorno social, por ejemplo, sí, también de organizaciones.
Y entonces podemos hablar sobre estas historias difíciles. Lo importante primero es plantearse a sí mismo esa pregunta. ¿Sí? Si yo estoy listo para escuchar estas historias, y creo que el mismo hecho de poder hablar y ser escuchado es de alguna manera una restauración, ¿sí? una reparación para estas personas. Mencionaste de que necesitamos tiempo para comprender diferentes perspectivas, y traumas normalmente tienen lugar en un contexto de conflicto, y los conflictos son complejos en sí mismos. Entonces, ¿cómo dar lugar, dar espacio a estas memorias contestadas o perspectivas contestadas? Un grupo nacido en 2012 es un grupo que nació en una escuela de verano con personas de Turquía, de Eurasia, de Estados Unidos, y nos dedicamos a los derechos humanos y a estas memorias pues, contestadas y rechazadas. Y en una familia, yo me acuerdo, fue una familia donde había mucha tensión interna porque diferentes miembros de la familia pertenecían a diferentes grupos confrontados. Entonces se trataba de comprender qué es lo que tenemos en común. Y sí, ahí se hizo mucho trabajo en este sentido. ¿Qué te puedo facilitar? Pues hay que evitar, no se trata de confrontar, sentarnos de inmediato a la misma mesa, y hay que empezar a hacerlo de forma gradual, creo. La historia oral es un proceso lento que sirve muy bien para documentar conflicto. Y de hecho, este es el título de la publicación que entonces hicimos. Sí, o sea, documentar la historia oral como forma de documentar el conflicto, durante el conflicto, no después del conflicto. Entonces, puedo decir que es posible hablar del conflicto. Sin embargo, hoy en día es casi imposible porque hay tanta polarización, tanto odio, y porque los medios de comunicación tienen tanta ansiedad para representar el conflicto y la diferencia. Y hay mucha gente que no está interesada en eso, en recuperar, en sanar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia. Yo soy psicóloga y psicoanalista, pero también he estudiado estudios sobre la memoria y he combinado un poco historia oral, y he hecho bastante en práctica entrevistas con personas traumatizadas y también la transmisión de estas experiencias, y no usaba la palabra trauma, y he visto mucho silencio en estas entrevistas, y me gustaría saber cómo esta historia oral ayuda en entender estos silencios, cómo nosotros podemos lidiar con el silencio como tal. ¿Me podrías decir algo más sobre las dificultades a las que te encuentras? Encuentro dificultades porque casi todos todas las generaciones, yo uso entrevistas biográficas, y en ese caso encuentro muchas pausas y muchos silencios, y veo que en parte de sus historias no transmiten a sus hijos lo que les ha pasado a los padres. Y cuando me tratan de explicar sus vivencias, yo veo un silencio activo, es un silencio a través del cual ellos creen expresar algo, no solamente
proteger a sus hijos, pero también como disputar sus historias. I don't have any specific thing to say about that. No sé si puedo decir algo muy específico sobre esto porque yo no he trabajado con este tipo de personas, aunque esto no es algo inusual. Obvious reasons for that. Sobre el escepticismo entre las historias entre generaciones. Es un poco obvio esto. Which is symbolic. La lengua como tal, el lenguaje es simbólico. Es muy difícil de simbolizar el trauma. Hay diferentes métodos. Pastorini, por ejemplo, en su proyecto Babel, ha tratado de lidiar con este problema, donde se encuentra con muchos elementos no expresos en las historias con las personas que ha entrevistado. Por ejemplo, en cuanto a las migraciones de África, personas desalojadas. Place himself somewhere where he could do that. The groups that were interviewed, Las grupos que han entrevistado a estos migrantes, they would first ask him to draw. primero pedían a los inmigrantes que empezaran dibujando mapas, que empezaran mediante dibujos de sus familias. Primero empezaban a través de una expresión visual Should include visuality. antes de pasar a una expresión verbal. Entonces pienso que esto podría ser interesante, incluir esta actividad visual, crear esquemas, usar colores y después empezar a conversar sobre lo que representan esas imágenes y esos colores, porque puede ser que esos símbolos, esos colores simbolicen algo. Entonces pienso que esto podría ser importante también, y respetar obviamente a las personas que por algún motivo no hablan. Deben tener una razón para no expresarse. Lo que puedes hacer obviamente es también interpretar su silencio, pero no romper su silencio. Irrumpir en ese silencio es un acto muy violento. Entonces yo diría, no vayas, no entres en ese silencio porque por alguna razón está ahí. Pero se puede tratar de buscar otra forma de encontrar los símbolos que expresen lo que ese silencio oculta. He dicho colores y maneras visuales, pero también la música puede ser una manera. Recuerdo a una mujer de la India que estudiaba en Colombia, y no se le había permitido protestar en unas zonas públicas. Entonces lo que ella hacía era cantar. Ella cantaba su protesta, y esa canción, esa música era la expresión, el símbolo de la protesta de su generación. Entonces usó palabras para protestar, pero no directamente como palabras, pero a través de una canción. Recuerdo también personas de Sudán en un programa de derechos humanos que no podían, se sentían atemorizadas para hablar sobre las historias de sus vidas. Entonces se usó la metodología de poner piedras en el jardín para recrear las partes problemáticas de las historias de sus vidas. Una de las personas de Colombia de derechos humanos quiso reunir historias de mujeres indígenas que habían sido violadas, y ellas se sentían inseguras de hablar de estas vivencias. Entonces ella dijo crear un mapa de sus cuerpos, como su cuerpo es mi territorio. Entonces, a través de este mapa, ella trataba de visualizar, de decir qué ha sucedido en qué territorio. Esta vivencia fue muy, muy emotiva. Entonces diría que hay diferentes formas de testimonios, y no todas estas formas no son quizás racionales, pero deben ser respetadas. Muchas gracias. Soy de Singapur y mi pregunta es,
what I felt to be a kind of tension that I sense in your talk. He sentido cierta tensión y In order to capture something that was raw. en el proyecto del 11 de septiembre usted habló sobre cierta sobre la velocidad y que la historia oral es algo que requiere tiempo, que requiere ir despacio y que hay momentos que los acontecimientos van rápido, pero al mismo tiempo es interesante que las cosas fluyan despacio, pero al mismo tiempo tenemos externas presiones en términos de tiempo, de financiamiento, de proyectos. ¿Cómo compaginar estas dos tensiones? Es una muy buena pregunta. Es algo que realmente tengo que pensar. El proyecto del 911 ha sido creado por mi gran colega con el cual nunca antes no nos habíamos conocido, Peter Bergman. Una pregunta es ¿por qué lo hacemos ahora? Otra pregunta es ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es que quizás deberíamos permitir a las personas hablar con su lenguaje y no solamente permitir que los medios masivos hablen en su nombre. Entonces, procurábamos darles a las personas su propia vida durante este periodo, porque tenemos esa sospecha de que en este tiempo yo trabajaba en los medios masivos y yo estaba muy enfocada en los medios y Peter también. Entonces teníamos ciertas dudas de si lo que se estaba transmitiendo, lo que se transmitía a través de los medios masivos era exactamente lo que había sucedido. Entonces queríamos que los testigos que realmente habían vivido lo que sucedió, que ellos expresaran qué realmente significaba para ellos lo sucedido. Que expresar su furia, expresar su deseo, por ejemplo, para atacar otro país. Y nosotros queríamos descubrir, y el 85% de la narrativa que habíamos realizado durante este proyecto, volvíamos por una segunda y una tercera vez y vimos que el 85% de las personas que habían sido entrevistadas no tenían esa sensación, ese sentimiento de que querían venganza. Esas personas estaban en realidad muy preocupados por sus vecinos. Muchas personas, habían personas y ricas y pobres, pero había un sentimiento, una sabiduría sobre lo que era la ciudad antes de haber sido destruida. 10 años después preparamos un libro con 19 de nosotros que habían participado en este interesante proceso, porque el primer taxista, el primer policía en la zona cero, todos ellos sentían la vibra de la ciudad en ese terrible momento y sentían esa unión. Este proyecto duró 5 o 6 años, 2-3 años de reunión de datos y 5 o 6 años hasta que se metabolizó toda esa información. Entonces,
La velocidad, cuando me preguntas, yo pienso que después del 11 de septiembre, nosotros no teníamos idea cuáles iban a ser los cambios en el país. No sabíamos que muchas decisiones muy conservatistas habían aprovechado expresiones de las personas de una forma quizás desformada. Recuerdo Gloria Jacobs, que era una gran feminista, bueno, sigue siendo. Le pregunté, ¿tú realmente nos das el permiso? ¿Tú quieres que nosotros publiquemos? ¿Estás bien con que guardemos tu historia? Nos gustaría que más personas leyeran estos testimonios que tú has dado, a pesar de que son muy personales. 10 años después, yo pregunté a Gloria, ¿estás preocupada sobre qué vamos a publicar? Y ella dijo, no. Quiero, lo que yo entendí es que muchas personas deberían leer lo que dije. Pero estaba preocupada, entonces nosotros tenemos que estar con ellos y con sus historias y entender lo que ellos nos quieren decir y ser pacientes también con sus historias. Hay veces que las vamos a publicar y hay veces que con el tiempo las personas no quieren que esas conversaciones archivadas se publiquen. Después de Katrina, del huracán Katrina, muchas de las preguntas aparecieron porque me preguntaron que yo cubriera las historias de Katrina. Me pregunté por qué queréis que yo lo haga. Y querían justamente que yo lo hiciera para que lo hiciera de forma personal, de forma intercultural. Y yo me pregunté, ¿cuándo está bien realizar un proyecto? Y la respuesta es, nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Nunca es muy temprano para ir a escuchar a las personas sobre lo que quieren decir. Obviamente, no estoy hablando sobre situaciones cuando hay un peligro físico o un peligro político, pero también al mismo tiempo nunca es demasiado tarde. El trauma se queda muy en la memoria y el tiempo difícilmente lo borra. Está ahí siempre. 5 años después del proyecto 9/11, al principio decidimos no hacer videos porque sería muy costoso. En lugar de hacer videos, pudimos escuchar a 700 personas en lugar de 50. Pero 5 años después, tuvimos un grant de $20,000 y regresamos a algunas de las personas con las cuales habíamos entrevistado. 3 meses después, 6 meses después, pero la memoria seguía ahí a pesar de ese tiempo transcurrido. Y las personas estaban listas para compartir, para hablar. No lo hemos publicado, pero tenemos esas grabaciones video. La memoria seguía ahí, la memoria estaba ahí. Entonces diría que nunca es muy temprano y nunca es demasiado tarde, obviamente haciéndolo todo con un sentido común. Son cosas como el trauma que nunca marchitan. Esa es mi experiencia. Entonces,
eso sería solamente el inicio de una respuesta a tu magnífica pregunta. Entonces, por un lado, cuando digo de ser lento en el proyecto, enviando cartas a las personas, dándoles apoyo psicológico, puede ser que algo tarde unos meses y unas veces 5 años. Darse tiempo para escuchar a las personas, para transcribir lo que han dicho, para internalizar lo que han dicho. Entonces, hay que hacerlo con la máxima velocidad que permita al mismo tiempo ir despacio. Esa sería la respuesta. What aspects of memory risk being flattened or lost in the process? And what should we as oral historians be doing to preserve? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para preservar como historiadores orales, para preservar todas las dimensiones que ahora con tanta digitalización, grabación, que ahora tenemos, quizás hay dimensiones que se pierden de una entrevista cara a cara? Discúlpeme porque estoy un poco cansada, no he dormido dos días. Probablemente deberíamos discutirlo un poco en otro sitio, pero lo importante es siempre trabajar en equipo y siempre tener a alguien en el equipo y conversar con la comunidad local, con librerías, bibliotecas locales. Cuando las entrevistas, la historia oral es una forma de comunicación y debe ser comunicada. Entonces, las personas que procesan esos archivos deberían dar charlas, deberían salir con lo que han recolectado para hablar con las comunidades locales y con las sociedades. Porque, como he dicho, es una forma de comunicación, no se trata solamente de archivar, pero se trata también de concienciar, se trata también de compartir con otras personas. Yo he pasado 4 meses escuchando y leyendo en los archivos y después viendo si lo que he leído tiene sentido y luego volver con esa información a las personas. Está bien regresar a las personas que hemos entrevistado con algún resultado de nuestro trabajo para decirle gracias, para decirle hemos hecho este trabajo, compartir. Entonces, pasar la voz, continuar comunicando es la esencia de la historia oral. Es el momento para la pausa. Gracias por su participación, por este debate inspirador. Gracias, Mary Massaro Clark, por su fantástica presencia y gracias por estar con nosotros.